Ya. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar en la videoconferencia lo que tiene que ver con las precauciones estándar y específicas. Antes que eso, quiero presentarme. Soy Erika Espinosa, soy enfermera control de infecciones y para el día de hoy tenemos preparada esta videoconferencia que esperemos les guste. Ya cualquier duda nos pueden, ¿no es cierto?, después de la presentación, plantear sus inquietudes. Precauciones estándar y específicas, nuestra realidad en Chile. Los objetivos de esta presentación es que ustedes sean capaces de conocer los fundamentos del aislamiento, conocer la evolución de los métodos de aislamiento, conocer el enfoque actual. ¿Cuáles son los principios fundamentales? En primer lugar, ¿cuál es el objetivo de por qué yo tengo que aislar a mi paciente? ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión y prevenir los riesgos de transmisión entre paciente y el personal de salud? Recordar lo que es la cadena de transmisión, donde el reservorio, ¿no es cierto?, es nuestro paciente, y todo su entorno, ¿no es cierto?, va a ser parte de nuestro reservorio. Nuestra misión es cortar la cadena de transmisión para evitar que los microorganismos, ¿no es cierto?, se transfieran a otro paciente o al personal. Y para eso la medida fundamental es, ¿no es cierto?, la higiene de manos. ¿Qué vamos a considerar reservorios? Reservorios donde permanecen y se multiplican los microorganismos. Este puede ser animado o inanimado. Animado, paciente, funcionario, alumnos, visitas. Colonizado en periodos de incubación o convalecientes de enfermedad infecciosa. Inanimados van a ser medicamentos, ropa, fomites, insumos, y también se consideran en este grupo, ¿no es cierto?, los antisépticos. La puerta de salida es por donde el microorganismo abandona el reservorio animado para ponerse en contacto con el hospedero susceptible o el ambiente. Es específico en relación a la puerta de entrada del hospedero susceptible y esto puede ser vía respiratoria, digestiva o a través de la piel, especialmente si esta piel no está intacta, como el caso de los grandes quemados. Hospedero es la persona susceptible de adquirir una enfermedad infecciosa por alguna puerta de entrada y dependerá de su estado inmunológico, de sus condiciones básicas y otros factores. Y aquí tenemos varias condiciones, ¿no es cierto?, que se traducen en 4 grupos. Yo puedo estar inmune a la enfermedad o puedo ser resistente o estar resistente a la colonización con el microorganismo. Puedo tener una relación comensal con este microorganismo o puedo, en definitiva, desarrollar la enfermedad. Agente se va a definir como cualquier microorganismo, ya sea bacteria, virus o oncoparásito, capaz de transmitir una enfermedad infecciosa. Hay algunos con elevada patogenia y su capacidad infectante va a depender de varios factores, de la dosis, de la virulencia y de la patogenicidad. Tienen especificidad para hospederos determinados y determinan la enfermedad infecciosa. Mecanismos de transmisión. Tenemos 2 tipos de mecanismos de transmisión, el mecanismo directo y el indirecto. El mecanismo directo, que es por transferencia puerta-salida, puerta-entrada, o por proyección transmitido por el ambiente a través de gotitas o fluido a corta distancia. Mecanismo indirecto, tenemos vehículos, fomites o sangre contaminada en transfusiones, por ejemplo, vectores mecánicos, superficie del cuerpo de artrópodo, vectores biológicos, microorganismos que cumplen su ciclo biológico dentro del artrópodo, y vía aérea a través de aerosol o del polvo. Puerta de entrada es por donde el microorganismo penetra al hospedero susceptible, ya sea vía respiratoria, vía digestiva, piel o mucosa. Es importante reconocer en el paciente que nosotros manejamos los fluidos corporales. ¿Cuál es el riesgo que nosotros tenemos frente a los fluidos corporales? Y aquí se reconocen de alto riesgo la sangre, el semen y los líquidos de cavidades estériles. Y de bajo riesgo, sudor, lágrimas, saliva, excepto, ¿no es cierto?, los servicios dentales, donde esta saliva generalmente va acompañada de sangre y eso pasa a ser inmediatamente alto riesgo. Deposiciones y orina. Cualquier fluido corporal que tenga sangre pasa a ser, ¿no es cierto?, de alto riesgo. Precauciones estándar. El concepto de precauciones estándar se asume que todos los pacientes están colonizados. Está aplicada, ¿no es cierto?, a todo paciente en la atención directa e indirecta, en la cual hay riesgo de transmisión de agentes patógenos presentes en la sangre o fluidos corporales de alto riesgo. Y esto permitirá, ¿no es cierto?, la protección del paciente y del funcionario. ¿Cuál es el objetivo de las precauciones estándar? El objetivo es prevenir la transmisión de la mayoría de los agentes microbianos durante la atención en salud, en cualquier ámbito que esto ocurra, en particular entre paciente y paciente, entre paciente y el personal y personal a paciente. Se asume que la sangre y los fluidos corporales de cualquier paciente pueden ser infecciosos. Por lo tanto, las precauciones estándar las aplico en todo tipo de paciente, con cuadro infeccioso, en el fondo calificado como tal, o en aquel paciente que no tenga cuadro infeccioso. Las precauciones estándar incluyen una serie de medidas que el personal de salud debe conocer y debe aplicar en la atención de los pacientes. Dentro de ellas están la higiene de manos,
el uso de los elementos de protección personal, como los guantes, la protección facial, el delantal como barrera de bioseguridad, de acuerdo al tipo de interacción clínica y riesgo anticipado de exposición, la prevención de pinchazos y cortes con elementos cortopunzantes, la higiene respiratoria y buenos hábitos al toser y estornudar, y el manejo del ambiente, los equipos, desechos y ropa al paciente. Como estuvimos hablando, ¿no es cierto?, nuestra misión es cortar la cadena de transmisión y para ello es fundamental la higiene de manos. ¿Cómo vamos a realizar esta higiene de manos? La podemos realizar con agua y jabón o con bases alcohólicas. ¿Cuáles son los requisitos? En Chile nosotros nos establecemos, los requisitos básicos son sin anillos, sin relojes, sin pulsera, y la higiene de manos tiene que incluir el antebrazo. ¿Qué pasa con el esmalte de uña? En Chile somos enfáticos que el esmalte de uña no debe utilizarse en el personal clínico que da atención directa al paciente. La técnica del lavado de higiene de manos, tanto con agua y jabón como con base alcohólica, es la misma. Esto incluye palma de mano, espacios interdigitales, los lechos unguiales, el dedo gordo y el antebrazo. ¿Cuáles van a ser las diferencias? Las diferencias son el tiempo. Obviamente que con agua y jabón me voy a demorar mucho más tiempo que con las bases alcohólicas. Con las bases alcohólicas es importante que yo esté realizando la técnica hasta que se seque el producto en mis manos. 5 momentos de higiene de mano. Estas las voy a realizar antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea séptica, después del riesgo de exposición con fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Tenemos contraindicaciones en este minuto para usar las bases alcohólicas y son cuando tengo las manos aparentemente sucias, no debo utilizar bases alcohólicas. Si tengo pacientes con Clostridium y tuberculosis, tampoco está recomendado el uso de bases alcohólicas, porque estos microorganismos son resistentes, ¿no es cierto?, a estos productos químicos. Y por último, el contacto con fluidos corporales inactiva las bases alcohólicas. En relación a los elementos de protección personal, se define como elemento de protección personal ropa o equipo especializado usado por el personal de salud para protegerse de los materiales infecciosos según la OCHA, creadas para que el personal se proteja. La decisión de usar los EPP está determinado por el tipo de interacción clínica con el paciente y los riesgos potenciales, ¿no es cierto?, durante la misma atención. ¿Cuáles son los elementos, ¿no es cierto?, que nosotros debemos usar frente a la atención de un paciente? Va a ser determinado, ¿no es cierto?, y la selección va a depender de acuerdo a la actividad clínica y al riesgo anticipado de exposición que yo prevea en una atención. Para ello debo ser cuidadoso, utilizar solo mientras se brinda la atención, no pasearse con los elementos de protección personal, retirar y descartar correctamente, ya sea de camino hacia la puerta o inmediatamente fuera de la habitación, y realizar higiene de mano una vez retirados los EPP. ¿Cuáles son las barreras que habitualmente utilizamos? Los guantes se deben usar cuando la categoría de precaución o actividad que se va a realizar con el paciente lo recomiende, si voy a tener contacto con sangre o fluidos corporales. De uso estéril en procedimientos con técnica estéril como procedimientos invasivos. De procedimiento en contacto con mucosa o piel no intacta o exposición a material infeccioso. Este protegerá tanto al paciente como al funcionario. No reemplaza nunca el lavado a mano. Siempre para el contacto directo con mucosa o piel no intacta yo debo utilizar guantes. Cambiar los guantes entre tarea y procedimiento en un mismo paciente si estos han tenido contacto, ¿no es cierto?, con material potencialmente infeccioso o si durante la atención pasa de una zona más contaminada a una menos contaminada. Siempre cuando estoy con guante de procedimiento debo trabajar de lo más limpio a lo más sucio, limitar las oportunidades de tocar las superficies contaminadas. La idea es que nos protejamos a nosotros mismos y al ambiente. No toque nunca la cara una vez que usted, ¿no es cierto?, ha empezado a realizar su accionar con el paciente. Por eso es fundamental que cuando me coloco los elementos de protección personal antes de iniciar mi actividad me queden cómodos. No toque superficies ambientales con los guantes, excepto que sea estrictamente necesario durante la atención del paciente. ¿Cuándo debo cambiarme los guantes? Siempre durante el uso, si estos se rompen, si están visiblemente sucios durante una atención, aún durante el uso en un mismo paciente. Después del uso en cada paciente, durante la atención clínica, al pasar de un área más contaminada a otra menos contaminada. Eliminar los guantes en un receptáculo apropiado. Nunca lave o reutilice los guantes desechables. El delantal, el objetivo es evitar la exposición de la piel y la ropa con material contaminado.
Por ejemplo, las salpicaduras con sangre. Desechable, impermeable o semipermeable, evita la contaminación del uniforme, se debe eliminar antes de salir de la habitación o unidad del paciente, o, ¿no es cierto?, si voy a tener contacto con materia orgánica. Utilizar siempre en procedimientos o actividades del cuidado en que se prevé anticipadamente exposición de la ropa o piel con salpicaduras de sangre, fluidos corporales, secreciones o excreciones. La mascarilla, esta debe cubrir la nariz y la boca. El tipo va a depender de la especificación de las precauciones, ya sea si es por gotita o por vía aérea. Y la antiparra, siempre debo utilizar antiparra, ¿no es cierto?, si yo preveo el riesgo de salpicadura, sobre todo a mis ojos. ¿Qué pasa con los equipos y artículos del paciente? Deben ser de uso exclusivo para cada paciente y cumplir con los procedimientos de desinfección o esterilización según lo requiere el procedimiento. Por ejemplo, los termómetros, los utensilios de alimentación, la loza, etc. La sala individual, en algunas categorías es obligatorio que tengamos una, ¿no es cierto?, sala individual. En Chile se establece que las patologías que se transmiten por vía aérea deben ser manejados estos pacientes en habitación individual. Las demás se recomienda, pero también se puede trabajar con aislamiento en cohorte, donde los pacientes estén a más de 1 metro de separación y cursando la misma enfermedad con un tiempo similar de incubación. En relación al control ambiental, al manejo de equipos, desecho y ropa de paciente, el saneamiento ambiental cobra real importancia en este tipo de pacientes. Siempre debo limpiar en forma regular superficies sucias con énfasis en las zonas de más alto contacto, como las barandas de la cama, ¿no es cierto?, la mesa del velador, los equipos que tienen que ver con el ventilador mecánico, por ejemplo, las bombas de infusión. Debo realizar limpieza y desinfección de superficie y para eso yo tengo que tener claro cuál es el concepto de limpieza. Esto tiene que ser, ¿no es cierto?, con un paño, con una solución detergente. Posterior a eso pasar un paño húmedo para retirar este resto de mugre y posterior a eso aplicar, ¿no es cierto?, el desinfectante. En relación al manejo de la loza y de la ropa, está recomendado que el manejo debe ser realizado en todos los pacientes de la misma manera. Yo debo sacar, ¿no es cierto?, la ropa en bolsa desde la unidad del paciente hasta mi central de ropería. En ropería esto se va a meter a lavadoras con altas temperaturas y concentraciones, ¿no es cierto?, tanto de cloro como de agua oxigenada para disminuir y eliminar todo lo que es la carga bacteriana. En relación a la loza se recomiendan altas temperaturas con solución detergente y en algunas oportunidades se utilizan también soluciones cloradas. En relación al manejo de las basuras, nuestra normativa nacional nos habla del REAS, donde la basura común va a ser desechada en un contenedor gris, la basura especial va a ser desechada en un contenedor amarillo y todo lo que es producto peligroso va a ir en un contenedor rojo. Debemos participar activamente en la prevención de los pinchazos y cortes con elementos cortopunzantes y para eso es obligatorio que frente al contacto con fluidos corporales yo debo usar guantes. Una vez que yo produzco un elemento cortopunzante, soy el responsable de eliminar este producto para evitar el accidente en cualquier otro funcionario que esté trabajando conmigo. Los cortopunzantes deben ser eliminados de inmediato después del uso, evitar los traslados para este fin, eliminar las agujas usadas directamente sin recapsular, quebrar o manipular. Todos los elementos cortopunzantes utilizados durante la atención deben ser eliminados en contenedores adecuados según el REA, resistentes a las funciones, contenedores amarillos para residuos especiales. Los contenedores cortopunzantes deben encontrarse cercanos al sitio de uso y evitar el sobrellenado de estos mismos. En relación a la higiene respiratoria, al toser y estornudar, frente a la presencia de síntomas respiratorios, al toser o estornudar debo cubrir la boca y nariz con pañuelos desechables, eliminar y realizar higiene de manos. Solicitar a los sintomáticos respiratorios abstenerse de visitar a los pacientes o utilizar mascarillas. En sala de espera de pacientes disponer de acceso, ¿no es cierto?, a alcohol, gel y mascarillas, educar al personal, paciente y visita en buenos hábitos de higiene respiratoria, cumplir con los protocolos de aislamiento y restricciones de la visita cuando esto aplica. Luego tenemos los aislamientos específicos. Los aislamientos específicos son medidas que yo voy a tomar y que voy a sumar, ¿ya? Voy a agregar a las precauciones estándar. Cuando tenemos un agente identificado o una alta sospecha clínica de un agente. Se basan en el mecanismo de transmisión del agente identificado de alta sospecha. ¿Y cuál es el objetivo? Cortar la cadena de transmisión de acuerdo a la epidemiología del agente identificado de alta sospecha. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión
que existen. Tenemos el mecanismo de transmisión de vía aérea, que son enfermedades respiratorias transmitidas por vía aérea en partículas pequeñas, menores de 5 micras, que permanecen suspendidas en el aire y pueden dispersarse a largas distancias. Gotitas son enfermedades respiratorias transmitidas por grandes gotas de partículas mayores de 5 micras. Los microorganismos pueden ser expelidos en gotitas a corta distancia, menos de 1 metro de la fuente emisora, durante la tos, estornudo, al hablar o durante aspiración de secreciones. No permanecen en suspensión. Y contacto, microorganismos que se transmiten a un huésped susceptible por contacto directo. Superficie corporal infectada o colonizada se pone en contacto con la superficie del huésped susceptible o por contacto indirecto con superficies contaminadas, contacto a través de un objeto contaminado, generalmente inanimado como superficies ambientales o equipos. En relación a las precauciones aéreas, en Chile tenemos agentes que se transmiten por vía aérea como tuberculosis, sarampión y el virus, ¿no es cierto?, de la varicela. También la varicela zóster, que es en el fondo una complicación que afecta tanto piel, es una patología que se transmite por vía aérea. ¿Qué requiere este tipo de paciente? Habitación individual, puerta cerrada y con extracción de aire al exterior, ideal con presión negativa. Debemos instalarnos una mascarilla especial, que es la mascarilla N95, antes de ingresar a la habitación del paciente, con un tiempo de uso, ¿no es cierto?, no más allá de 12 horas. Guantes y pecheras si se prevé contacto con fluidos corporales de acuerdo a las precauciones estándar, y el traslado de este paciente, si es que requiere, ¿no es cierto?, sacarse de la habitación, él debe ir con una mascarilla. Precauciones de gotita, enfermedades que se transmiten por gotita. La mayor parte de las infecciones respiratorias virales o bacterianas, como meningitis meningocócica, influenza, adenovirus, antivirus, parotiditis y otras. Los componentes: necesitamos mascarilla quirúrgica, la cual voy a utilizar a menos de 1 metro de distancia al paciente con un tiempo de uso máximo de 30 minutos, luego debo cambiar. Guantes y pechera y antiparras de acuerdo al riesgo anticipado, si se prevé salpicadura con secreciones respiratorias durante la atención del paciente, abocando al concepto de precauciones estándar. En el caso de pacientes pediátricos o VRS, siempre. Y el traslado de este paciente, si es que requiere algún examen o necesito sacarlo de la unidad del paciente, le tengo que colocar mascarilla para poder transportarlo. En relación a las precauciones de contacto, agentes que se transmiten por contacto son agentes que han demostrado persistencia ambiental, diarreas virales, rotavirus, adenovirus, norovirus, Clostridium difficile, salmonella, shigella, varicela zoster. También esta patología, aparte de transmitirse por vía aérea, se transmite por contacto. Los grandes quemados, VRS, que es el virus respiratorio sincicial, coronavirus y la colonización o infección con microorganismos multiresistentes como Acinetobacter baumani, Staphylococcus aureus resistente a cloxacilina, Enterococos resistente a vancomicina o enterobacterias productoras de ble o carbapenemasa. Recomendaciones especiales: trasladar al paciente que cursa cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa a habitación individual, practicar las precauciones de barrera para todo contacto con el paciente o ambiente inmediato, lavarse las manos antes y después de retirarse los guantes. ¿Cuáles son las recomendaciones? Las precauciones de contacto, idealmente habitación individual o aislamiento en corte, como ya lo habíamos mencionado, elementos de atención directa exclusivo, limpieza y desinfección entre uso paciente, higiene de manos con algún producto antiséptico según los protocolos, guante y delantal para ingresar a la habitación del paciente, protección facial de acuerdo a la evaluación de riesgo de las precauciones estándar, limpieza y desinfección de superficies de alto contacto en la unidad del paciente una vez en cada turno, por lo menos diario. No olvidar cambiarse los guantes si existe contaminación, retirarse las barreras antes de salir del aislamiento, usar la mascarilla antiparra ante cualquier riesgo de salpicadura, usar elementos individuales por paciente y desinfectarlos según la norma, exhaustivo aseo recurrente, limpieza de superficie. Los productos recomendados en Chile y que están en uso actualmente es el amonio cuaternario, que es detergente y desinfectante, el cloro, que es desinfectante, y el alcohol isopropílico, que lo estamos utilizando para las pantallas de los monitores y de los ventiladores, porque estas pantallas son muy sensibles a los otros productos ya mencionados. ¿Qué pasa con los aislamientos los neutropénicos inmunodeprimidos? Las recomendaciones: habitación individual, visitas restringidas, precauciones estándar, educación a la familia y visita en relación a la higiene de manos, las prácticas de higiene respiratoria, alimentos y bebidas sin riesgo de contener microorganismos potencialmente patógenos, el manejo de aire. Idealmente estos pacientes deben quedar en habitaciones con presión positiva según necesidad y en caso de remodelación o construcción cercana. Y el personal de salud se recomienda, si es que va a atender este tipo de paciente, considerado aquel que tiene menos de 400 neutrófilos, utilizar mascarilla, porque el personal de salud podría estar incubando un cuadro de origen respiratorio, ¿no es cierto?, y que podría transmitir
a este paciente que está inmunodeprimido. No sé si tienen alguna consulta, pregunta. Erika, ¿hola? Sí, dime. Ah, sí, no, que no te oía. No, que, qué rápido has expuesto. Nada, muy bien, muy bien.